difícil encontrar una receta para ganarle a la inflación cuando el ingreso sigue siendo el mismo o tiene un leve aumento, pero todo lo que uno tiene que comprar, lo que tiene que pagar, los servicios y demás, suben mucho más. Por eso trajimos a un especialista para tratar de entender cómo ganar la inflación. Oscar Lieberman, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿hay una receta para ganarle a la inflación? Receta para ganar la inflación no hay, porque básicamente la inflación es lo mismo que las paritarias, no son fenómenos que puede controlar una persona. Es decir, la inflación responde a un fenómeno macroeconómico que tiene que ver con la política económica, y lo mismo cómo se van determinando los salarios en paritarias centralizadas. Entonces, es muy difícil para una persona con un ingreso ganarle algo sobre lo que no puede activar. Lo que puede hacer es tratar de cubrirse de la mejor manera posible, y eso es diferencial de acuerdo al nivel de ingresos y de acuerdo a lo que estamos hablando, si es el consumo o es alguien que quiere cuidar un ahorro. Claro, pero ¿cómo hace una persona que claramente sus ingresos no aumentaron un 78,5% en el último año, porque no hubo paritaria que llegara a ese número, y seguramente si va a venir el aumento va a venir después y ya va a ir corriendo de atrás? ¿Cómo se hace para que impacte menos esa suba, sobre todo en alimentos, ¿no? Alimentos y bebidas, que es uno de los rubros que viene subiendo todos los meses por encima de la inflación general? Dos muy buenas observaciones hiciste. Primero, el tema de que impacte menos, porque impactar va a impactar igual. Va a pegar. No hay manera de esquivar este tema. Y segundo, el tema de alimentos y bebidas. ¿Por qué? Hablemos por estratos de ingresos. Si hablamos de una persona que consume para vivir, o sea, que no tiene capacidad de ahorro, ingresos moderados para abajo, lo único que puede hacer es tratar de concentrarse en alimentos. Hay un detalle que no es menor. Hoy, cuando veían el ranking de inflación, que alimentos le viene ganando al promedio en todos los meses. Entonces, que le gane la ropa, la gente puede prescindir de comprarla. Sí. Que le gane el equipamiento, pero que le gane alimentos y bebidas, significa que está traccionando por encima de la inflación, que además tracciona por encima de los salarios. Entonces, con la diversidad de precios que hay, lo primero que tiene que hacer una persona que quiere cuidar un ingreso moderado es, en lo que es alimentos no perecederos, tratar de, donde ve una oferta, acopiar ahí, porque eso le puede hacer estirar un poco más el ingreso. Claro, acopiar arroz, polenta, lenteja, algo que uno pueda guardar. Y donde va a encontrar diversidad de precios. Claro. Si bien el índice de precios está por encima, el de alimentos y bebidas, del promedio, también es cierto que hay una dispersión muy grande a la hora de salir a comprar en todo, porque la distorsión de precios es tan grande y la inflación es tan alta que en cualquier rubro que uno vaya a buscar algo, hay una varianza muy grande entre el valor mínimo y el valor máximo que consigue del producto que está buscando. Salvo en los precios que están regulados por el Estado, son los combustibles, las tarifas. Después ya es diferente cuando uno quiere ahorrar. Cuando uno quiere ahorrar, lo que uno tiene que mirar es si va a ahorrar pensando en un plazo más largo o está ahorrando para salvarse de la inflación en el corto plazo. Claro, por ahí dice, bueno, alcanzo a comprar, ya tengo el alimento, ya tengo los servicios pagados y me queda un resto. ¿Qué hago con eso? Bueno, el único instrumento financiero hoy al alcance de la gente que le está ganando o está empatando con la inflación son los plazos fijos UVA. De hecho, los bancos no están no lo ven como algo muy atractivo, no quieren pagarlo, entonces en general no es algo que ofrecen. Pero para el corto plazo, el que quiere cubrirse de la inflación, ese tipo de plazos fijos lo puede cubrir. Para el que está pensando en ahorrar en un mediano plazo, un plazo más largo, y cuidar ese dinero que tiene, el dólar hoy es un dólar de oferta. Es decir, después del techo que tocó, toda esta política de corto plazo que está haciendo el ministro Massa, concentrada en tratar de bajar el dólar como una señal de estabilización, más allá de lo que sucede en la inflación, y tratar de que se acerquen los extremos, ¿no? El dólar oficial al resto de las cotizaciones, es un precio barato de entrada, ¿no? Es impensable que este dólar se mantenga en estos valores más allá de un mediano plazo. Es decir, más allá de las políticas que se lleven a cabo, el dólar va a tender a seguir subiendo. Sí, partamos de la base que se aceleró muchísimo la tasa de evaluación del dólar oficial. Es decir, estamos acelerando por encima del 7% mensual, estamos hablando de una tasa de devaluación anual que puede ir al 100 y pico largos. Entonces, ¿podemos llegar a ese 100? Anualizada la tasa de evaluación, sí, si se mantiene este ritmo, sí, y da toda la impresión que sí, porque está claro que con una inflación anual que va a estar muy cercana al 100% o incluso por encima, el atraso del dólar oficial es monumental. Entonces la idea del gobierno es, con esto que llaman microdevaluación, que al 7% mensual ya no es tan micro, ir levantando el tipo de cambio oficial, y está haciendo esta política de corto plazo de tratar de mantener barato el resto de los dólares como para que se
se aproximen un poco, pero bueno, eso es hoy, no es una cosa que Sí. se puede hacer siempre y tiene un costo sobre la inflación. Ahora, Estas medidas van a impactar sobre la inflación futura. Sí, todo le pega a la inflación, ¿no? Pero pregunto, el gobierno, entre otras explicaciones que da sobre esta situación que estamos viendo hoy, habla de lo que fue la pandemia, de lo que fue la guerra, Rusia, Ucrania y del impacto que tuvo en la economía mundial. Le pegó a toda la economía mundial, pero a nosotros nos pega 10 veces más que al resto. No, claro, ¿no? sí, o sea, cuando uno quiere contar la noticia la puede contar como mejor lo favorece. Sí, y digo, no mirando a lo que nosotros decimos primer mundo, mirando a los países vecinos. Ningún país vecino tiene la inflación que tenemos nosotros, salvo Venezuela, ¿no? Exactamente, aparte, saquémosle, supongamos que el peor de los casos, un país pasó de 0 a 10%. Bueno, saquémosle 10 puntos a la inflación, ¿qué nos va a quedar del 90%? El resto del mundo no tiene estos niveles de inflación. Nosotros tenemos un problema propio que viene desde hace muchísimo tiempo. Nosotros desde el último año del gobierno de Néstor Kirchner entramos en una dinámica hiperinflacionaria. Eso no significa estar en hiperinflación, pero sí tener una dinámica que va hacia una hiperinflación. ¿Por qué? Porque la inflación no crece linealmente, sino que se acelera. Y eso en algún momento revienta. ¿Qué pasó? Desde entonces, los distintos gobiernos que tuvimos, cuando veían que se empezaba a disparar, tomaban algún tipo de medida y achataban la inflación. Ahora, si uno mira el ciclo de inflación desde esa época, lo que uno ve es que se va acelerando, la planchan, se va acelerando, la planchan, y que esa aceleración es cada vez más rápida y arranca de niveles más altos. Y ahora no quedan elementos con que hacer esto, no hay instrumento económico como para plancharla. Entonces, hasta que no se haga una reforma en serio, estructural, que corrija desde las bases la inflación, vamos a ver con niveles muy, muy altos, niveles que difícilmente bajen del 100% anual, y las medidas que estamos tomando de corto plazo comprometen eso. Es decir, acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial va a comprometer sobre los precios. Las medidas que te toman estas de permitirle a un producto liquidar $1, pero a otros no, y que impacta después sobre precios. El tratar de ser atractivo con tasas nominales altísimas para que la gente no vaya al dólar, sino al plazo fijo o al plazo fijo con UVA, es un compromiso sobre dinero que va a haber que emitir cuando haya que pagar esos intereses. Entonces, todas estas medidas, más allá del origen fiscal que después se monetiza, aceleran la inflación. Entonces, vienen además en los próximos meses aumentos de tarifas, vienen algunos precios regulados que también van a tener actualizaciones. Entonces, es muy difícil pensar en una inflación que baje. Y con una inflación que va a este ritmo, más tarde o más temprano cualquier tipo de cambio termina siendo barato para el exportador. Porque aunque unificáramos el tipo de cambio y lo unificáramos en 300 pesos, con una inflación del 100% anual, en algún momento ese dólar termina siendo barato. Viene un fin de año complicado entonces. Sí, viene complicado básicamente porque además esto se va acumulando y sedimentando en el último eslabón que es la gente. Y para la gente, ¿qué pasa? Lo metes en una falsa disyuntiva, porque si actualizás los salarios como para que le ganen a la inflación, eso acelera muchísimo la inflación siguiente, porque va a costos. Si no lo haces, estás financiando con una caída del ingreso real, del poder de compra de la gente. Entonces, meter en falsas disyuntivas a la población nunca es bueno, porque son temas que la gente no maneja. Nadie hace cosas para acelerar la inflación, ni hace cosas para que le caigan los ingresos. Entonces, hoy en día hay cierta tranquilidad que no es menor, el hecho de que la agenda del ministro Massa haya sido orientada a planchar rápidamente el dólar y bajarlo, porque ya veníamos con una espiral dólar-inflación elevadísima. Está bien, tiene un impacto positivo en el corto plazo. Lo que pasa que con eso solo no va a alcanzar. Si no se empieza a trabajar en serio sobre la inflación, estas medidas pueden dar tranquilidad cambiaria por un par de meses, no más que eso. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Lamentablemente la economía nos va a seguir dando para hablar. Después le pedimos a Seba que haga el pronóstico de los números de la inflación. De los números de la inflación, a ver si le pego o no. Gracias, Oscar, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.